Hola, ¿cómo están? En este tutorial vamos a resolver juntos el ejercicio del cortijo de presupuesto. Nos pide elaborar un balance proyectado, para lo cual necesitamos, por supuesto, elaborar y confeccionar el estado de resultados, el presupuesto económico y el presupuesto financiero. Nos pide el trimestre junio-agosto 2008 y nos da el balance al inicio al 31 de mayo del 2008. Bien, antes de comenzar con la resolución del ejercicio, les quería aclarar un poquito sobre la diferencia que existe entre un presupuesto económico y un presupuesto financiero. El primero, o sea, el económico, ¿sí? Como tenemos aquí, el presupuesto económico, ¿qué va a indicar? Indica los resultados estimados para un periodo determinado, ¿sí? Los resultados, mientras que el presupuesto financiero indica un flujo de fondos o un saldo de liquidez o iliquidez, ¿sí? O sea, en el presupuesto financiero se ve la caja, ¿sí? La liquidez de la empresa, y en el presupuesto económico los resultados. El financiero se elabora por lo percibido. El financiero va siempre por lo percibido. El económico, ¿sí? Va por lo devengado. ¿Recuerdan teoría contable? La diferencia entre percibido y devengado, ¿sí? Entonces, económico devengado, financiero percibido, ¿sí? Ninguno de ellos sirve por separado, ¿sí? Pero se necesitan los dos para la toma de decisiones. Bueno, vamos a hacer la proyección. Primero vamos a elaborar todos los cálculos que necesitamos para poder resolver el ejercicio. Bueno, dijimos que nos da un balance al inicio del 31 de mayo. Bien, nos dice que hay caja por 10.000, que hay créditos por venta por 76.800, que hay otros créditos por 8.000. Nos dice también que hay bienes de cambio, bienes de uso y pasivos. No solo tenemos activos, ¿sí? Sino que tenemos pasivos, deudas o obligaciones, con proveedores, ¿sí? Que son los que nos deben por ventas, por compras de mercaderías, cargas sociales a pagar, impuestos a pagar, comisiones a pagar. Total del pasivo 28.848, patrimonio neto, capital 250, resultados acumulados. Venimos con un resultado negativo acumulado de 50.640. Total del patrimonio neto 199. El pasivo más el patrimonio nos tiene que dar el activo 228. Ese es el enunciado. Bien, ¿cuál es la clave para resolver estos ejercicios? Como les decía, estamos bastante en contabilidad pura, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Esta es una herramienta para la gestión, por supuesto, pero tiene que ver con la contabilidad, con elaborar asientos contables. Nosotros en estos ejercicios no los hacemos a los asientos, pero cada vez que estamos incluyendo algo en el económico o algo en el financiero, estamos haciendo un asiento contable, ¿sí? Bueno, a ver, ¿por dónde comenzamos? Tenemos dos posibilidades. Empezar por cada uno de los puntos que nos vas diciendo, ¿sí? O por cada uno de los rubros. Yo aconsejo en este tipo de ejercicios empezar por cada uno de los puntos que nos van pidiendo en el enunciado, ¿sí? Cada vez que nos dicen, por ejemplo, en este nos suministra ventas del ejercicio anterior, precios de venta, costos unitarios, cobranzas, ¿sí? Punto 1, 2, 3, 4, 5. Yo les aconsejo seguir el orden en que se va enunciando el ejercicio. Bien, y por otro lado, ¿sí? Algo muy importante es que todo ejercicio de presupuesto, no ejercicio, la realidad, cuando les toca armar un presupuesto para una empresa, siempre se debe comenzar con las ventas. Bien, entonces comencemos por las ventas. Igualmente el punto 1 decía ventas anteriores y ventas presupuestadas. Bien, lo primero es enunciar las ventas. Vamos a verlas. Presupuesto de venta entonces. Vamos a ver, nosotros tenemos que armar este trimestre. Junio, julio, agosto. Bien, pero nos conviene, si tenemos algún dato del ejercicio anterior, saber de dónde partir, ¿sí?
Si tenemos las ventas de mayo, las colocamos y luego colocamos las presupuestadas. ¿Qué hay que buscar para las ventas? Este es el trimestre que nosotros necesitamos. Trimestre. Junio-agosto 2008. ¿Bien? Bueno, comencemos por las ventas. ¿Qué tenemos? Ya lo tenemos todo resuelto. Ustedes lo tienen también. La idea es que vayamos viendo de dónde salen todos los números juntos. ¿Sí? Muy bien. Entonces dijimos que se empieza por las ventas. Ventas de junio. ¿Cómo las presupuestamos? ¿Qué buscamos? Por supuesto, para buscar ventas, tenemos que, para calcular las ventas, deberíamos tener unidades presupuestadas a vender y el precio de venta. Busquemos. ¿Tenemos el dato? Sí, tenemos para junio 2.900 unidades. 2.900 unidades. ¿Cuál es el precio de venta? Precio de venta para el artículo este A 2.900. 2.900 por 32 nos da para el primer mes 92.800. Bien, y así con todos. Tenemos para el segundo mes 64.000. ¿De dónde surge? De 32 por cuánto? De 32 por 2.000. 32 por 2.000, 64, y 32 por 2.500, 80.000. Y por último, septiembre, si también tenemos el dato, nos conviene 67.200, nos da, es 2.100 por 32. Bien, entonces, para las ventas vamos a necesitar, siempre partiendo de ellas, precio de venta y unidades vendidas. Unidades y precio. ¿Qué precio? El precio de venta. Muy bien. Bueno, seguido de las ventas, ¿sí? Vamos a establecer, cada uno lo va calculando como le parece, ¿no? Pero podríamos armar con un conjunto de pasos o procedimientos para resolverlo. Después de las ventas nos conviene siempre armar el presupuesto de cobranzas. ¿Para qué? Para que no perdamos justamente los datos de ventas, ¿sí? Y después no tengamos que volver a ellos, para ahorrar tiempo o para acomodar los datos, ¿sí? Lo mismo después, cuando tengamos el de producción, nos conviene armar el presupuesto de pago de las materias primas, ¿sí? Cuando tengamos los sueldos, nos conviene armar el pago de cargas sociales y de sueldos, ¿bien? Por eso está todo acomodadito de esa manera en el resuelto. Entonces, y fíjense que la mayoría de las veces aparece en el enunciado del mismo orden, ¿no? Pero bueno, ventas, vamos a hacer las cobranzas. ¿Qué nos dice sobre las cobranzas? Vamos al punto 1, punto 5, y dice las cobranzas. ¿Cómo se acostumbra a cobrar? Se estima que se cobrarán un 20% al contado y el resto a 30 días. Bien, entonces el 20% al contado de las ventas del periodo y el 80% que queda a 30 días. Bueno, ¿cómo lo calculan? ¿Qué les parece? Si tenemos las ventas del periodo de junio, ¿cuándo se van a cobrar? Al contado en junio, una parte, ¿sí? Por eso nos conviene poner el cuadro con los meses hacia abajo y hacia el costado, hacia la derecha, ¿sí? Y hacia abajo, los mismos meses. ¿Qué vamos a cobrar en el mes de junio? ¿Sí? Vamos a cobrar el 80% del periodo anterior. ¿El 80% de quién? De las ventas de mayo. Bien, lo marcamos aquí para que se acuerden. El 80% de las ventas de mayo. Por eso les decía que conviene siempre empezar, si tenemos los datos, por supuesto, y siempre los van a tener, conviene empezar poniendo las ventas del periodo que no están proyectando, ¿sí? Sino del anterior. Y lo mismo cuando siguen, porque les va a quedar la evolución para el balance también. Bien, 96. Dice el ejercicio, el 80% de las ventas se cobran al mes siguiente. Entonces las de mayo se va a cobrar el 80% en junio y el 20% de las ventas del mes. ¿Sí? Veamos, lo tienen de vuelta, les digo, en el resuelto, pero como queda calculado, nos queda, vean que tienen las fórmulas también en el ejercicio, entonces nos queda para julio el 80% de
92.800, ¿sí? Y el 20 de 64 del mes de julio, y así, ¿sí? Muy bien. Cuando llegan al mes de septiembre, ¿qué nos va a quedar pendiente? El 80% de agosto, ¿sí? 80.000, sí, por el 80%, 8 por 8, 64, son estos 64.000. Bien, entonces, primero, vamos a ponerlo aquí, primero, primer punto, ventas. Segundo, cobranzas, ¿sí? Y ahí no se van a perder, ¿sí? Por ahora no piensen en volcar los datos al presupuesto, ¿sí? Estamos sacando parte por parte. Y está bueno hacerlo de esta manera también para que tengan en cuenta, o que es importante que conozcan, que un presupuesto se arma justamente con varias partes. O sea, ¿quiénes intervienen en este armado? En una empresa intervienen todos los sectores, ¿sí? Nadie podría estar exento del presupuesto. La idea es que colaboren todos, que cada uno haga su parte. ¿Quién va a mandar el presupuesto de ventas? Bueno, va a haber una estrategia desde la alta dirección de cuánto se estima vender, pero quien finalmente pone los números de acuerdo a la estimación, la gerencia comercial, ¿sí? Por supuesto con la directiva de arriba, ¿sí? De la dirección comercial, pero quienes estiman la cantidad de ventas, ¿sí? Es el departamento comercial, y el departamento comercial luego tendrá un precio que también se lo fijará la dirección, o después se fijará también con control de gestión, o de acuerdo a cómo van a cubrir luego los costos. Pero siempre es importante tener unidades y precios estimados, y cuando se está terminando el número, ¿sí? Ver si se necesita subir o se necesita bajar para ganar más mercado, por ejemplo. Bien, entonces intervienen todas las partes, es un trabajo conjunto el presupuesto. Para las ventas, dijimos, departamento comercial. Para las cobranzas, ¿a quién le vamos a pedir que nos estime la cobranza o que nos diga este presupuesto de 80-20? Al departamento de cobranzas o gerencia de administración. En general, cobranzas, facturación y cobranzas dependen de la gerencia de administración o de administración y finanzas. Entonces, la parte de cobranzas también nos van a decir ellos cuál es el porcentaje estimado, ¿sí? ¿Quiénes arman el presupuesto en números? Contabilidad o control de gestión. Pero de quiénes reciben la información, de comercial, de cobranzas. ¿Qué se le pide a cobranzas entonces? Por favor, estímame la cantidad el porcentaje de cobranzas, cómo es tu cartera, cómo responde, cómo fueron los últimos periodos, o si empieza recién la sociedad o la empresa, cuál sería tu estimación de qué va a ser cómo vamos a recaudar, cómo se va a recaudar. Incluso no está en este ejercicio, pero podría ser que del total de la cobranza, ¿sí? Del total de la venta, se cobre un 80, se cobre un 20, en lugar de un 20 un 10, y el otro 10 se pierda, ¿sí? Sea incobrable, no es que se pierda, sí va a ir a pérdida luego, pero que no se cobre, ¿sí? Según la política que establezcan. Este ejercicio aparentemente cobramos todo, tenemos suerte, pero bueno, no siempre es así, entonces se puede estimar que hay una parte que no se cobra y bueno, quedará también en el balance, ¿no? Va a ir quedando más saldo. Bueno, entonces, cobranzas nos da el departamento de la gerencia de administración, o departamento que depende del cobranzas, que depende de la gerencia de administración, y las ventas el departamento comercial. Bueno, seguimos con algo relacionado, y si ven con el que está relacionado con las ventas. Para vender necesitamos comprar las unidades que vamos a vender, comprar o fabricar. Bien, comprar o fabricar. Buena aclaración, porque en este ejercicio nos dicen que hay un costo unitario de producción, donde tienen materia prima 10, mano de obra 5,20 y carga fabril 4 pesos. ¿Sí? Bien, entonces significa que esta empresa no es una empresa comercial que compra y revende, sino que es una empresa de producción, ¿sí? Que tiene costo de materia prima, mano de obra y carga fabril. Entonces, una vez que hacen las ventas, tienen las cobranzas, vamos a ver cómo armamos los productos que vamos a vender, ¿no? Y que vamos a cobrar. Entonces podemos poner que nuestro punto 3 va a ser el presupuesto de producción. Bien,
¿Y de dónde sale aquí? Acá es donde se complica un poquito más los cálculos, pero es muy mecánico, chicos, no se asusten que es bastante mecánico, siempre se va a hacer de la misma manera. Recuerden que nosotros tenemos un almacén de productos terminados, ¿sí? Donde hay una existencia inicial, la producción del periodo, las ventas, ¿sí? La existencia final. Nosotros siempre decimos que el almacén es existencia inicial, ingresos, ¿sí? El de productos terminados, almacén de productos terminados, existencia inicial, ingresos, existencia final, que va restado, ¿sí? Porque es lo que me está quedando en existencia, y la diferencia son las ventas o unidades vendidas. Bien, en este caso está puesto distinto el orden, pero es lo mismo, ¿sí? Entonces tenemos la existencia inicial, vamos a ver si la tenemos en algún lado, tenemos la producción, vamos a ver, tenemos las ventas, vamos a ver, y tenemos la existencia final. Bueno, tratemos de ver de dónde sacamos de alguna manera estos datos. Bien. La política, el punto 5 dice, la política de inventarios es tener en stock a fin de cada mes el 60% de las unidades a vender el mes siguiente. Bien, entonces, si nosotros queremos tener un stock del 60% de las unidades a vender en el mes siguiente, ¿sí? Sería la existencia final del periodo anterior. ¿Cuántas son las unidades que quiero vender en junio? 2.900. Entonces, tendría que haber tenido el periodo anterior una existencia final de 1.740. ¿Sí? O lo que es lo mismo, si hacen 2.900 por 0.6, el 60%, ¿sí? Es lo que tenían que tener como existencia inicial. Bien, entonces ya tienen este dato, existencia inicial, ya tienen las ventas que venían del presupuesto. ¿Y qué nos falta? Alguno de los otros dos, producción o existencia final, para poder calcular, ¿sí? El que nos falta. Podemos tener una sola incógnita, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la incógnita que podríamos dilucidar? Bueno, ¿cuánto tenemos que tener de existencia final en este periodo junio? Lo que queremos vender, el 60% de lo que queremos vender en el mes de julio. Por lo tanto, tendríamos que tener el 60% de 2.000, que son estos 1.200. Bien, si tenemos la existencia inicial, las ventas y la existencia final, se saca por diferencia la producción. Entonces, este se calcula por diferencia. Bien. Y lo mismo con los otros periodos. Lo mismo para julio, lo mismo para agosto. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? Entonces, ya sabemos cuántas unidades debemos producir. Y este es el dato importante. ¿Cuántas unidades hay que producir en este ejercicio? Junio, en este mes, 2.360. En este, 2.300. En este, 2.260. ¿Y para qué, Mara, prestar atención en la producción del periodo? Para saber cuál es el presupuesto del pago de las materias primas. Bien, entonces podemos pasar al punto 4, donde debemos armar nuestro presupuesto de pago de materias primas. Bien, recuerden que el estado de costos o el costo de producción con el cual forma parte del estado de costos, se armaba por materia prima, vamos a acordarnos un poquito de eso, el estado de costos era materia prima, mano de obra y carga fabril. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ese era el costo de producción. Entonces, vamos a armar nuestro costo de producción. La primera son las materias primas. Bueno, ¿qué compramos? En este caso es solo producto A. ¿Cuántas unidades? Dijimos, para fabricar junio, vamos a ver cómo se pagan, ¿no? Porque tenemos que saber primero cómo se pagan. Busquemos nuestro enunciado y nos dice, en el punto 7, la materia prima se abona 50% al contado con un descuento del 5% y el resto en cuenta corriente a 30 días. ¿Bien? Muy bien. Entonces, vamos a ver si tenemos que comprar durante el mes de junio. ¿Cuántas unidades? Vamos a ver. Nuestro total
son las unidades, ¿sí? Vamos a tener durante el mes de mayo, ¿sí? ¿Cuáles fueron las unidades producidas? 2.940, ¿sí? 2.940. De esas unidades producidas, ¿sí? Las tuvimos que adquirir. Pero ¿qué dice el ejercicio? Que cuánto se paga, cuánto queda para el mes siguiente, ¿sí? ¿Cuánto queda? Se abona el 50% al contado, con un descuento y el resto 30 días. Entonces nos quedó del mes anterior, ¿sí? Nos quedaron el 50% de las unidades de mayo, ¿bien? En las unidades de mayo eran 2.940 la producción, ¿bien? Entonces, para pagar de las unidades de mayo, vamos hacia aquí, ¿cuánto nos queda para pagar en junio? El 50%, ¿bien? El 50%, ¿sí? ¿Y de qué valor? De estos 29.400, pero ¿cómo se calculaban? 2.940 por, vamos a ver, ¿cuál es el costo de la materia prima? Nos dice el ejercicio, 10 pesos, ¿bien? Como nos dice 10 pesos, 2.940, 29.400. Ah, estaba fácil. 2.940 por los 10 pesos, ¿sí? De aquí surgen los 2.940 unidades producidas por el 50%, 0,5, ¿sí? Lo voy a pagar en el periodo en junio, al periodo siguiente. Ya pagué el otro 50 durante mayo con un 5% de descuento. ¿Bien? Bueno, ¿y qué pago en junio también? Pago los de ese periodo, pero solo el 50 y me hacen de vuelta un descuento del 5. Entonces, ¿cómo sacamos ese valor? ¿Cuáles son las unidades a producir en junio y a pagar en junio? 2.360 total, pero el 50, ¿sí? 2.360 por 10, 23.600, ¿sí? La mitad, 11.800, muy bien. Y ese sobre 11.800 nos hacen un 5, así que vamos a pagar 590 pesos menos. Bien, aquí aparece algo importante para el presupuesto económico, ¿no? Acá hay un descuento, sí, un descuento financiero, así que no nos vayamos a olvidar de que lo tenemos que reconocer como un resultado positivo. Bien, entonces, ¿qué nos queda pagar? El otro 50 para julio. Bien. Y en julio, ¿qué pagamos? El 50% de estas 2.300, 11.500, con un descuento del 5. Lo mismo para agosto y para el balance proyectado, ¿qué nos queda? Nos queda pagar el 50% de las de agosto. ¿Bien? Perfecto. ¿Se va entendiendo? Muy bien, tenemos ventas, cobranzas, unidades producidas, ¿sí? Y de esas unidades, las unidades producidas, la parte de materia prima ya la pagamos. Ya hicimos el presupuesto para su pago, ¿sí? Después viene el otro elemento, mano de obra, ¿sí? Como viene el segundo elemento, materia prima está, viene el segundo elemento, mano de obra. Bueno, vamos a ver cuál es el costo de la mano de obra y cómo lo pagamos también. Recuerdan que en mano de obra, como vimos en Vélez Super Sport, teníamos en el costo de mano de obra parte que era sueldo y parte que eran cargas sociales. Bien, cargas sociales. ¿Se acuerdan que habíamos visto cuál era la incidencia de las cargas sociales? Bueno, en este ejercicio nos dice que la incidencia de las cargas sociales es el 30% sobre el valor del sueldo. ¿Qué tenemos que considerar aquí? Que los sueldos se pagan en el periodo, ¿sí? Legalmente, nosotros si trabajamos mayo, el último día hábil o el primero, dentro del cuarto, hasta el cuarto día hábil, tenemos tiempo para pagar el periodo anterior, ¿sí? Y las cargas sociales del 1 al 10. En este caso, busquemos, dice que los salarios se pagan el último día del mes y las cargas sociales puntos 8 y 9, la carga, punto 8, busquemos las cargas sociales, en el punto 12 se abonan el día 11 del mes siguiente. Perfecto, suele pasar eso en las empresas, ¿sí? En general el sueldo se paga el último día hábil, como aquí, y las cargas sociales vencen del 1 al 13 según la terminación del quit de la empresa, de la clave única de identificación tributaria. Bien, entonces, ¿qué nos pasa aquí? Como los sueldos se pagan en el mes y las cargas al mes siguiente, debemos hacer la división para poder netear del valor
del costo unitario de mano de obra lo de las cargas, debemos dividir por 1,30, que es el porcentaje. 30% es las cargas sociales, entonces dividimos por 1,30. 5,20 dividido 1,30 nos quedan 4 pesos, ¿sí? Para lo que es sueldos exclusivamente, y nos queda 1,20 para la parte de carga fabril. ¿Se entendió? Lo tuvimos que separar porque son pagos en periodos diferentes. ¿Bien? Porque el percibido es en otro periodo. En realidad lo pagado es en otro periodo. Bien, entonces hagamos este cálculo. En mayo hay que pagar las unidades producidas de mayo. Si se paga 4 pesos por cada unidad, ¿cuál fue lo de mayo? En mayo se tuvo que haber pagado, ¿sí? 2.940 por 4. ¿Cuánto se tiene que pagar en junio, que son los meses que más nos interesan? 2.360, ¿sí? Por 4. Hagamos la prueba. 2.360 por 4. 2.360 por 4. Muy bien, nos da los 9.440. Bien, tenemos entonces mayo, que bueno, para probar, pero junio 9.440, julio 9.200 y agosto 9.040. Les quería mostrar algo. Vayamos a sueldos a pagar del periodo anterior. ¿Qué nos tendría que haber quedado a pagar? Sueldos nada, ¿sí? Entonces fíjense en nuestro balance, no teníamos al 31 de mayo sueldos a pagar. ¿Por qué? Porque se pagan todos. ¿Sí? ¿Entienden dónde les estoy diciendo? En la situación patrimonial al 31 de mayo, cuando comienza el ejercicio, no había sueldos a pagar porque se pagan todos en el periodo que se termina, ¿sí? Que se cierra. Pero sí teníamos que tener cargas sociales. Busquemos en el balance para ver si realmente estaba bien y tenemos los 7.428. Veamos, a ver, activo, pasivo. Sí, en el pasivo, segunda línea, luego de proveedores, 7.428. ¿Lo encontraron? Muy bien. Bien. Entonces, las cargas sociales, ese 30%, ¿sí? Por cada uno de las unidades producidas, también nos queda. ¿Y para qué? ¿Y por qué armamos el balance proyectado? ¿Ven esta columna? Para saber justamente lo que tiene que quedar al final, ¿sí? ¿Qué pasa con sueldos? De la parte de sueldos, en el proyectado no va a quedar nada. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se pagan en el periodo. ¿Bien? De las cargas sociales sí, porque se pagan al mes siguiente. De las cobranzas nos va a quedar sí 64.000. De las unidades de materia prima nos van a quedar sí, porque como se compraban 50-50, ¿se acuerdan? Entonces el 50 se pagaba después. ¿Dónde tienen que quedar estos 11.300? ¿Alguno se da cuenta? En proveedores, muy bien. Los 11.300 van a quedar en proveedores porque representa a quienes les debemos por compras de mercadería. ¿Bien? Bueno, perfecto. Vamos a ver, ya que estábamos hablando de sueldos, ustedes pueden decidir o ponen todo junto, los de administración con los de producción, o los separan. Pero es conveniente, si tienen la misma forma de pago, ¿sí? Juntarlos. ¿Qué nos decía de los sueldos de administración? Nos decía sueldos de administración, 16.900 pesos mensuales, que incluyen un 30% de cargas sociales. Bueno, por eso está aquí el cálculo, 16.900 neteándole las cargas sociales son 13, esos 13 son los que se pagan todos los meses. Bien, son fijos, porque en general los sueldos de administración son fijos. Bien. Y luego juntamos las cargas sociales de los sueldos de producción y las cargas sociales de los sueldos de administración, y nos dan los 7.428, 6.732, 6.660. ¿Alguno se anima a hacerlo? ¿Lo hacemos? ¿Hacemos esa prueba? Nosotros tendríamos 1,20, la partecita sería para el mes de junio, tendríamos que tener las de mayo, ¿sí? Entonces era 2.940, vamos a probarlo. 2.940 más 2.940 por, ¿cuánto era de cargas sociales? 1,20. Sí, 1,20. 2.940 por 1,20, 3.528.
Y 16.900 menos 13, se puede hacer directamente. ¿Cuánto es 3.900? 3.900. Y ahí están 3.528 más 3.900, los 7.428. Bien, ¿de dónde surgen estos? Dijimos entonces de 2.940 por 1,20 por pesos 1,20 más esto que también sería 13.000 por el 30% o 16.900 menos 13.000 son los 3.900. Bien, 7.428. Perfecto. Bien, ya tenemos también la parte del presupuesto del pago de cargas sociales. Bien, ahora ¿qué nos falta como en el estado de costos? Ya tenemos mano de obra, ¿sí? Inclusive se pudieron incluir los costos de los sueldos de administración y ahora nos faltaría carga fabril. ¿Qué tenemos de carga fabril? Recuerden que incluía todo lo que era carga fabril, todos aquellos conceptos que no se pueden incluir como mano de obra ni materia prima. Entonces tenemos en carga fabril, busquemos el punto, nos dice la carga fabril se abona al contado, 20% corresponde a amortizaciones. ¿Qué pasa en contabilidad con las amortizaciones? No se pagan, ¿sí? Pero se reconoce el resultado. Entonces hay que devengar, pero no va a influir en nuestro presupuesto financiero. Entonces hay que netearlas. ¿Cuánto tenemos de carga fabril? Para el periodo de junio, 2.360 por, busquemos el precio, 4 pesos. La carga fabril eran 4 pesos. Bien, entonces 2.360 por 4 da los 9.440. De esos 9.440, un 20% dice que es amortización. Por lo tanto, ¿sí? Lo debemos sacar. Lo neteamos. 9.440 menos 1.888. Para junio hay que pagar 7.552. Para julio 7.360. Y para agosto 7.232. ¿Queda algo en el balance proyectado? No, porque se pagan durante el periodo. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? Bien, tenemos completo el estado de costos. Ya no hay más nada. ¿Sí? Repasamos entonces para pasar a la hoja 2. Tenemos punto 1, las ventas. Necesitamos unidades y precio. Punto 2, como tenemos las ventas, podemos calcular las cobranzas. Necesitamos saber la política de cobranza. Bien, en este caso era 80-20. Perfecto. Punto 3, tenemos las ventas. Esas ventas de unidades se necesitan producir o comprar esas unidades, ¿no? Entonces tenemos que armar nuestra producción. En este ejercicio hay costo de producción, por lo tanto hay unidades que se producen. Calculamos el inventario, ¿sí? Acá teníamos los datos, se sacaba por diferencia la producción y esas son las unidades que debemos ir adquiriendo. Bien, entonces luego hay que pagarlas, ¿sí? Primer elemento del costo, materia prima. ¿Cómo se pagan esas unidades que se producen? Bueno, decía aquí que era el 50% al contado con un 5% de descuento y el 50% restante al otro mes. ¿Nos va a quedar balance proyectado? Sí. ¿En dónde? En proveedores. Muy bien. Y luego tenemos el segundo elemento, mano de obra, que podíamos juntar con los sueldos de administración porque se pagan en el mismo periodo. Bien, había que netearles las cargas sociales, que eran un 30%, ¿sí? ¿Por qué tuvimos que netearlas? Porque los sueldos se pagan en el mes y las cargas se pagan al mes siguiente. Bien, entonces las neteamos. Calculábamos la parte de las cargas sociales de producción y le adicionábamos los 3.900 del diferencial de cargas sociales de administración. Muy bien. Y finalmente, después de la mano de obra pasábamos a la carga fabril. En carga fabril se pagan durante el periodo, no queda en balance proyectado este tampoco, ¿sí? Y teníamos un 20% de amortización que no se paga. Acordémonos que esta amortización va a ir al presupuesto económico. Muy bien. Bueno, pasamos a la segunda hoja. Ya tenemos todos nuestros datos. Ya podemos armar nuestro balance
proyectado. Podemos armar el presupuesto económico, podemos armar el financiero y nos queda casi solito, sale el balance proyectado. Bien. Veamos si nos queda algún dato que no leímos o que nos faltó utilizar. Leímos cobranza, lee el punto 5 cobranzas, punto 6 inventarios, punto 7 materia prima, salarios, 9 carga fabril, 10 se pagan comisiones a los vendedores del 4% de las ventas del 1 al 5 del mes siguiente. Bueno, ojo ahí, ese también lo podríamos haber armado diferente, o sea, dividido, bien, o lo podemos poner directamente cuando tengamos el presupuesto económico y el presupuesto financiero. Bien, entonces, ¿qué se agregó aquí? Se agrega estas comisiones. No lo hicimos separado, pero tranquilamente lo podrían haber calculado, ¿sí? Vamos a ponerlo como agregado. Así sabemos que se agregó dentro del presupuesto económico y no habíamos hecho un cuadrito aparte. ¿Sí? ¿Se entiende? Un cuadro previo. No habíamos hecho. Bien. Entonces, ¿qué más tenemos? Otro dato que se use. Y vamos a calcular. En el económico, ¿qué va a pasar? En el económico, las comisiones se deben calcular sobre la venta, ¿sí? ¿Qué valor es? Es devengado. Nos dice un 4%. ¿El 4% de quién? De 92.800. Perfecto. Vamos a hacer la prueba. 92.800 por 4. A ver quiénes me ayudan. Vamos a buscar. 92.800 por 4. Perfecto. 3.712. Bien. Está bien calculado. El devengado, 3.712. 64.000 por 4, 2.560, 80.000 por 4, 3.200. ¿Bien? Muy bien. ¿Cuál es el costo de las mercaderías vendidas aquí? ¿Sí? Vamos a ver, para el artículo 2, para el artículo A, ¿sí? ¿Qué tendríamos que multiplicar? Ventas, costo, ¿sí? Tendríamos que calcular unidades. Recuerden que esto es todo devengado. Entonces, si yo vendí 92.800, que son en junio ventas 2.900, el costo debe ser proporcional. 2.900 unidades. Bien, 2.900 unidades por 32 son las 92.800 que habíamos puesto. Bien, y el costo tiene que ser proporcional. 2.900. ¿Y cuál va a ser el valor del costo? ¿Alguno que me ayude? 2.900 por ¿qué costo? Ya lo teníamos, ¿sí? Lo habíamos calculado. Viene en el enunciado 10 pesos, 5,24, 19,20. Entonces 2.900 por 19,20. Bien, lo mismo para el resto. Perfecto. Bien, tenemos en el económico entonces devengado, primero venta, segundo costo. En el presupuesto económico, dijimos, es como un estado de resultados. Es el estado de resultados. Ventas, costo, utilidad bruta. Y luego empezamos a ver dentro de la lista que tenemos en el enunciado de los puntos que nos van dando los datos, si hay algo que nos falta devengar. ¿Sí? Si decimos gastos de comercialización. Miremos aquí, por ejemplo, comisiones, ingresos brutos. Estos se englobarían como gastos de comercialización. Bien, comisiones, habíamos dicho que eran el punto 10, comisiones a los vendedores del 4%. ¿Sí? ¿Y cómo se pagan esas comisiones? Del 1 al 5 del mes siguiente. Nos van a servir como agregados también para el financiero. Bien, ingresos brutos. Los ingresos brutos, 3% sobre la facturación y se pagan el día 12 del mes siguiente también. Así que también van al balance proyectado y es otro agregado. Bien, 3% de la facturación de las ventas. Agregado. ¿Qué más tenemos? A ver, vamos a seguir. Ya teníamos punto 5, cobranzas, punto 6, política de inventario, punto 7, materia prima, punto 8, salarios, punto 9, carga fabril,
Punto 10, comisiones ya está. Punto 11, ingresos brutos. Punto 12, cargas sociales ya está. El saldo de otros créditos, punto 13, saldo de otros créditos, dice que corresponde a seguros. La fecha de vigencia es del 1 de junio al 30 del 9. ¿Qué significa esto? Que estaban pagados por adelantado, los tengo que devengar. Si la fecha de vigencia es de junio a septiembre, junio, julio, agosto, septiembre, 4 meses. 4 meses, ¿cuál es el total? Vamos al balance, son 8.000 pesos. 8.000 dividido 4 son 2.000. 8.000 dividido los 4, ¿sí? De devengamiento son 2.000 pesos por mes que hay que devengar. ¿Y qué nos va a quedar en el balance proyectado? Un crédito de 2.000. Devengamos de los 8, 6, nos van a quedar 2.000 en el balance. ¿Bien? Muy bien. Lo podemos buscar y en el balance y poner que nos va a quedar a devengar 2.000 pesos. Bien, ya sabemos que queda ese saldo. ¿Qué más tenemos? Seguros, saldo de otros créditos, ya está. 14, sueldos de administración, ya está. Otros costos fijos, 20.000 pesos mensuales que se pagan al contado. 20.000 pesos mensuales que se pagan al contado, hay que devengarlos. 20, 20, 20. Ven que nos va llevando el ejercicio. Las de administración ya los pusimos. 16.900. Bien. Ven que aquí podemos poner en el económico sueldos y cargas. ¿Por qué? Porque devengado es lo mismo. Ojo con el que no es lo mismo para el financiero. Y los 20.000 estos fijos también son unos agregados. ¿Por qué digo agregado? De vuelta. Porque no estaban en la proyección nuestra. ¿Sí? Los sueldos sí, los sueldos de administración sí, los descuentos obtenidos sí los habíamos visto por el lado de por el lado del presupuesto de pagos de materias primas. Teníamos un descuento obtenido financiero de 590, 575 y 565. Lo trasladamos al estado de resultados, 590, 575, 565. Seguros, descuentos, sueldos, otros costos fijos, podríamos decir que son todos, y los intereses por préstamo ya vamos a ver, son todos gastos administrativos y financieros. Bien, ¿ven? Es un estado de resultados. Es el estado de resultados. Perfecto. Bien. Y esta última línea que está agregada aquí, ¿qué nos pasa? Había un punto más. Veamos, punto 15 ya está. Otros costos fijos. Punto 16. Se desea mantener un saldo mínimo de caja de 20.000 pesos. Si es necesario, se puede recurrir a un préstamo bancario múltiplo de 1.000, interés 5% mensual. Bueno, esto no lo podemos determinar, este interés, hasta que tengamos la posición financiera, la posición de caja. No sabemos si vamos a necesitar o no un préstamo para mantener este saldo que nos pide de 20.000 pesos. ¿Sí? En el caso de tener que solicitar el préstamo, tendríamos que calcular el interés, que va a ser lo que se devenga. Ya sabemos cómo este está el resuelto, ya sabemos que sí. Pero bueno, ya podemos pasar entonces al presupuesto financiero. Bien, ¿de dónde se parte en el presupuesto financiero? Se parte del saldo de inicio de las disponibilidades. Veamos en nuestro balance qué saldo teníamos de inicio. Busquemos. Saldo de inicio en las disponibilidades, caja y bancos, 10.000. Entonces partimos de los 10.000. Bien, partimos de 10.000 pesos. Veamos, ¿qué tenemos que poner primero en un presupuesto de caja? Tenemos que poner los ingresos y luego tenemos que poner los egresos. ¿Sí? Tratamos de replicar el presupuesto económico, el estado de resultados, tratamos de replicarlo, pero recuerden que tenemos que usar lo percibido, ¿sí? Lo pagado o cobrado. Bien, entonces, tenemos de saldo inicial 10.000. ¿Qué vamos a cobrar en junio, julio y agosto? Bien, cobranzas 95. ¿De dónde las sacamos? Si vamos hacia aquí, recuerden presupuesto de cobranzas 95.360. Perfecto.
y vamos copiando todo. ¿Cuánto nos queda de balance proyectado? 64.000 a cobrar. ¿Dónde van a ir estos 64.000? En el balance en créditos por ventas. Bien. Fíjense que ya vamos teniendo créditos por ventas, otros créditos 2.000 que ya los pusimos. Vamos a ver el tema de, ya tenemos cobranzas, vamos a los gastos. ¿Gastos por qué? Salidas, egresos, ¿por qué? ¿Sí? Por compra de materia prima. ¿De dónde lo sacamos? Vamos a ver todos los presupuestos que en algún lado decían pagos, ¿sí? Entonces, cobranzas y pagos. Tenemos que buscar los presupuestos de cobranzas y los presupuestos de pago. El primero de pago es el de materias primas. Veamos cuánto pagábamos en junio. 25.910, 22, 22 y 11.300. 25.910, 22, 22 y 11.300. Bien, ¿cuál es el otro presupuesto de pagos? Mano de obra. Bien, de pago. 24.760, 22.440, ¿sí? Los 24.760 eran de mayo, así que junio 22.440, 22.200, 22.040. Perfecto. Los sueldos se pagaban en el periodo, no hay proyección. Carga fabril, pagos. ¿Qué eran estos? La carga fabril, presupuesto de pago de cargas sociales, de cargas sociales. ¿Sí? Bueno, dijimos carga fabril, podríamos haber puesto los dos. Están los dos seguiditos. Cargas sociales y carga fabril. Los dos presupuestos, perfecto. También se pagaban durante el periodo las cargas fabril, pero las cargas sociales del 1 al 11 o del 10 de cada mes. Así que sí hay proyectado. Bien. Comisiones. Comisiones también se pagaban al mes siguiente. ¿Cuáles? Bueno, aquí tenemos que tener cuidado. Como no teníamos armadito un cuadrito previo, ¿sí? Lo sacamos de aquí arriba. Pero recuerden, este es el de vengado, ¿sí? 3.712 que se pagan el mes siguiente. ¿Cuándo se van a pagar los 3.712? En julio. Y entonces para ver qué se iba a pagar en junio teníamos que ir a ver las ventas de mayo. ¿Ok? Muy bien. Queda también balance proyectado. ¿Qué más? ¿Qué otro presupuesto de pagos hay? No tenemos ninguno más en la primera hoja, ¿sí? Entonces tenemos que fijarnos qué es lo que agregamos. Ojo, fijémonos muy bien en lo que agregamos. ¿Bien? Veamos. Agregamos por aquí comisiones. Ya estaban, perdón. Comisiones. No las habíamos. Aquí, las comisiones sí, ya las habíamos tildado. Ingresos brutos. Lo agregamos también, se pagan al mes siguiente, va a quedar un saldo en el balance proyectado, perfecto. ¿Qué más agregamos? Los otros costos fijos, este agregado, ¿sí? Lo agregamos aquí, 20.000, no queda balance proyectado. Bien, fíjense que no es difícil, es un tema de ordenarse y de no repetir. Primero arman todos los cuadros previos, luego cuando lo pasan al estado de resultados y al flujo de fondos. Tienen que hacer las equivalencias, ¿sí? La diferencia es que uno es devengado y el otro es percibido, de vuelta, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Los descuentos, ¿sí? Están dentro de materia prima del pago, así que ya están incluidos. Y tenemos total de egresos, 90.000 para el primer periodo. Bien. 90.050. El total de ingresos, 105.360 menos el total de egresos, nos da un saldo de 15.310, que nos pide que siempre queremos mantener un saldo de 20.000. Para poder tener 20.000 pesos, tendríamos que incrementar en múltiplos de 1.000 en 5.000. Entonces debemos sacar un préstamo de 5.000 pesos. Bien. Préstamo de 5.000. ¿Cuál es el interés que devenga un préstamo de 5.000? Vamos a ver, el préstamo se saca en junio, ¿sí? Necesitamos sacarlo a fin de junio. Cuando se devengan los intereses, ¿sí? Durante julio, bien, y se pagan en julio, 250. Bien, 5 por 5, 25, el 5%. Perfecto, 250, bien, y 200 pesos del mes siguiente. Muy bien, ¿sí? Lo mismo,
cuando tenemos los 5.000, nuestro saldo se transforma en 20.310, que es lo que transfiero como saldo de inicio del periodo siguiente. Todos los costos, ¿sí? El interés que pago, 250. Entonces, para poder tener una caja, devuelvo los 5.000, por supuesto, ojo con eso, y debo pedir 4.000 más. 4.000 nuevos más por 520 son los 200 que vuelvo a devengar y a calcular para pagar, ¿sí? Entonces tenemos de nuevo los 4.000 que devuelvo, los 20.000, ¿sí? Que pasó aquí en agosto. Debo pedir ¿cuánto? Tengo 5.140, trasladé los 20.587, ¿sí? Me queda un saldo de 5.140, menos 4.000, menos 200, debo pedir 20.000. Nuevamente pido los 20.000 que se van a devengar los intereses el próximo periodo y se van a cancelar el próximo periodo. Bien, entonces, ¿qué nos queda aquí? Nos queda armar el balance proyectado. Una cosita antes que no me quiero olvidar. En este caso, ojo con las amortizaciones, porque es buena, me acordé. Las amortizaciones, en este caso, en el económico, estaban incluidas dentro de lo que era carga fabril. Bien, entonces, acuérdense, en el devengado están dentro de lo que es costo de mercaderías vendidas, por las dudas, porque si no alguien podría decir, ¿y dónde dejó las amortizaciones? Están aquí, ¿sí? 19,20 en carga fabril incluía las amortizaciones. Y después vemos que lo que está en carga fabril como costo de mercaderías vendidas, luego en el pago de carga fabril no están las amortizaciones. Ojo ahí, ¿sí? No las consideramos. Si en algún ejercicio tienen las amortizaciones por separado, recuerden, van a ir en el económico, no van a ir nunca en el financiero. Bien, nos queda la posición proyectada de financiera y la proyección económica. Bueno, el balance tiene que salir solo, ¿sí?